El tema de hoy he titulado El surgimiento de un remanente, profetizado en las escrituras. Profetizado en las escrituras. Y hemos visto ya muchas profecías, pero en Apocalipsis 12:13 nosotros encontramos algo, una información muy importante del 13 al 17. Dice, y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero le fueron dadas a la mujer dos alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ya nosotros analizamos ese periodo profético, que son 1260 años de, de persecución del cuerno pequeño. La bestia, que es la misma mujer, el hombre pecador del cual habla el apóstol Pablo. Tras la mujer, el dragón echó de su boca agua como un río, para que ella fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. El versículo que nos va a interesar para hoy es, entonces, versículo 17, el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hay algo muy interesante en este versículo que dice que el dragón, que ya estaba persiguiendo a la mujer por tiempo y la mitad de un tiempo, ya no la persigue más. Ahora dice que él se enfurece contra la mujer, pero ahora va a hacer la guerra con un remanente que surge de ella. Dice, y se fue a hacer la guerra contra la descendencia de ella, contra la descendencia de esa mujer que él había perseguido anteriormente. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Para que usted pueda entender, nosotros sabemos cuáles son los mandamientos de Dios, pero ¿qué significa el testimonio de Jesús? Bueno, la Biblia, él, su propio intérprete, en Apocalipsis 19:10, dice, yo me postré ante sus pies para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Entonces, si adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea que el dragón va a perseguir a la descendencia de la mujer que tiene los mandamientos de Dios, pero también tiene el espíritu de la profecía. Y otro versículo para aclarar más qué significa el espíritu de la profecía. Él dice ahí que dice, y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. En Apocalipsis 22:9 dice, y él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas. O sea que el espíritu de profecía, los hermanos que retienen el testimonio de Jesús, son los profetas. O sea que este remanente, esta descendencia de esa mujer, tiene al final del tiempo, que surge después de la persecución de 1260 años, surge este movimiento entonces, que es la descendencia de la mujer que guarda los mandamientos y tienen entonces en su medio un profeta. Ahora vamos a ver, ya que vemos que este movimiento surge después de la persecución de los 1260 años, vamos a ver cómo es que surge este movimiento. En Daniel 8, cuando usted lee Daniel 8 va a hablar de dos bestias, de dos animales. En Daniel 7 nosotros estudiamos que Daniel ve cuatro bestias, pero son bestias feroces, son animales inmundos. Vimos ahí que en Daniel 7 ve a un león, a un oso, un leopardo y una bestia terrible que vimos que es un dragón. Pero en Daniel 8 hay algo muy interesante. En Daniel 8 dice aquí, Daniel 8 del 4 al 5, no voy a leer el capítulo entero, pero voy a leer por lo menos para que nosotros identifiquemos las dos bestias que Daniel ve. Dice, vi que el carnero, que es un animal limpio, el carnero, golpeaba con sus cuernos al oeste, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía prevalecer delante de él, ni había quien escapase de su poder. Él hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo estaba considerando esto, he aquí un macho cabrío, otra bestia, que es un animal limpio también. Venía de la parte del oeste,
sobre la superficie de toda la tierra, pero sin tocar la tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno muy visible entre sus ojos. En los versículos 20 y 21, ahí nos dice que esos son los reyes de Medio de Persia y el rey de Grecia. Y nosotros vimos que en Daniel 7, los Medo-Persia era representado por el oso y Grecia era representado por el leopardo. Y en la visión de Daniel 2, en la estatua, Medo-Persia estaba representada por la plata y Grecia por el bronce. Lo que quiere decir que ahora este mensaje de esta profecía de Daniel 8 es un mensaje exclusivo para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora se usan dos animales limpios y vamos a ver la razón por qué esta profecía es exclusiva para el pueblo de Dios. En Levítico 16, 8 y 9, nosotros encontramos dos animales limpios también. Y vamos a ver lo que dice Levítico 16, 8 y 9. Dice, Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, que son dos animales limpios. Una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Luego Aarón hará acercar el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Jehová y lo ofrecerá en sacrificio por el pecado. Uno de esos animales, de esos dos que se llevaban, se ofrecía como sacrificio por el pecado, representando a Cristo que muere por el pecado de cada ser humano. Pero el macho cabrío vivo, sobre el cual haya caído la suerte para Azazel, será presentado vivo delante de Jehová para hacer expiación sobre él y enviarlo a Azazel al desierto. Azazel representa a Satanás. Ahora, dice aquí que esos dos animales se hacía uno para ofrecer el sacrificio por el pecado y el otro para hacer la expiación sobre él. Entonces, nosotros vimos ayer que Daniel, en Daniel 8, había tenido una visión y había orado porque no entendía la visión. En Daniel 8, 11 y 14, vamos a hablar un poco de la visión que tuvo Daniel ayer. Dice, se engrandeció contra el jefe del ejército, aquí está hablando del cuerno pequeño, por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Por medio de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo y él echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y fue prosperado. Entonces, mientras el cuerno pequeño, cuando echa el santuario por tierra, también echa la verdad por tierra. ¿Por qué? Porque en el santuario se encuentran todas las verdades bíblicas. En el santuario, toda la doctrina que enseña la Biblia se encuentran todas en el santuario. Todo el evangelio de Cristo está en el santuario. Porque el santuario fue el diseño con que Dios presentó el plan de la salvación del ser humano. Por eso este cuerno pequeño que recibió el poder del dragón, lo vimos en la profecía de las bestias, como fue el dragón que le dio su autoridad, echó el santuario por tierra para también echar la verdad. El versículo 3 dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo será la visión del sacrificio continuo y durará la rebelión desoladora y será pisoteados el santuario y el ejército? Entonces él respondió, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Y ayer vimos que cuando Daniel escuchó 2300 tardes y mañana, él entendiendo que cada día equivalía a un año, él quedó turbado, no había entendido. Entonces vimos que él fue en oración a Dios para pedir claridad sobre esta profecía de 2300 tardes y mañana que representan 2300 años. Ahora, a Daniel se le dijo otra profecía de las 70 semanas. Ahora, ¿cuándo se debería entender la profecía de los 2300 tardes y mañana? La misma Biblia nos dice cuándo esta profecía de las 2300 tardes y mañana se iba a entender. En Daniel 8:26 le dice, la visión de la tarde y de la mañana que ha sido declarada es verídica, es verdadera. Guarda tú la visión porque es para muchos días. Entonces vamos a analizar aquí cuántos son esos muchos días. En Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado. Todos aquellos que se encuentran inscritos en el libro. Fíjense,
cuando a Daniel se le da la profecía de las 70 semanas, le dicen, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. En ese momento, el pueblo de Daniel era Israel. En ese tiempo era Israel. Pero ahora da un detalle, porque aquí dice, será tiempo de angustia, y dice que será liberado tu pueblo. Pero ahora da un detalle de quién es el pueblo de Daniel. Dice, todos aquellos que se encuentran inscritos en el libro de la vida, en el libro. Quiere decir que ahora el pueblo de Daniel son todos aquellos que son inscritos en el libro. Cuando una persona es inscrita en el libro, cuando toma la decisión de aceptar a Jesús, es inscrito en el libro. Recordemos que Jesús dice que nosotros debemos vencer para Él no borrar nuestro nombre del libro. Entonces está hablando de ese libro. Quiere decir que si Jesús dice eso, son personas que ya han aceptado a Cristo. Al inscribirse en el libro, ahora son parte del pueblo de Daniel. Entonces, como esta profecía es para el tiempo del fin, quiere decir que los que se han inscrito en el libro son el pueblo de Daniel. Ahora, el versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y eterno horror. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, a Daniel se le dijo que guardara la visión porque era para muchos días, pero ahora le dice que cierre esas palabras. Y esas palabras que está hablando, que sella el libro, se trata de Daniel 8 hasta Daniel 12. Dice que esas palabras están cerradas hasta el tiempo del fin. Dice, muchos correrán de un lado para el otro y se incrementará el conocimiento. Aquí, cuando se va a incrementar el conocimiento, le está hablando del conocimiento de esta profecía, porque se está diciendo que es para el tiempo del fin, y ahí se va a incrementar el conocimiento de esta profecía. Ahora vamos a analizar los periodos proféticos en el cual se entendería la profecía, para nosotros decir, bueno, ¿cuándo entonces es que la Biblia me dice que se va a cumplir esto? Bueno, en Daniel 12:11 dice, desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Nosotros estudiamos, cuando estábamos estudiando sobre el anticristo, que en los 1290 días, hasta que sufre la herida mortal, en ese día era que iba a surgir el cuerno pequeño, y la abominación desoladora era cuando sufriría la herida mortal. Nosotros vimos eso. Hoy vamos a ver en qué año fue que surgió el cuerno pequeño y cuándo recibió su herida mortal. También vamos a ver eso también. Ahora, el versículo 12 hay algo muy importante. Dice, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Entonces vamos a analizar el tiempo de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque en las 70 semanas se le dio a Daniel por medio de la profecía de las 2300 de mañana. Entonces, en la semana 70, sabemos que dice que 7 semanas y 62 semanas. Se reconstruirá la plaza, el santuario, y hasta el Mesías príncipe. Dice, pasarán 7 semanas y 62 semanas. Ahora, ¿cuándo empieza las 70 semanas? Dice la profecía que cuando se dé la orden de la reconstrucción de Jerusalén, habrán 7 semanas. ¿Cuándo se dio esa orden? En el año 457 a.C. Usted puede encontrar esa orden en el libro de Esdras, en el capítulo 7, de versículo 11 en adelante. Usted puede leer esa orden, la da el rey Artajerje, que era el rey de Persia. Entonces, Esdras da ahí qué año era el reinado de ese rey. Al nosotros saber el año de ese rey, entonces sabemos en qué año en nuestro calendario fue que ese rey gobernó. Y entonces, según el calendario, él reinó en el año 457, que fue cuando se dio el edicto. Entonces, ese es el punto de partida para nosotros entender la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que es el mismo inicio de la semana 70, en el año 457 a.C. Ahora, la profecía de las 70 semanas decía que de 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías. Quiere decir que el Mesías iba a aparecer cuando se cumplieran las 62 semanas. Y vimos ayer que Jesús
Cuando se cumplieron 62 semanas, fue bautizado. Entonces, cuando 62 semanas equivalen a 434 años. Si nosotros a 434 años le sumamos los 49 de las 7 semanas que habían pasado, suman 483 años. Eso cae entonces en el año 27 de nuestra era. Jesús fue bautizado entonces en el año 27 de nuestro calendario. Pero sabemos que Jesús recibiría su muerte a la mitad de la semana, que eran 3 años y medio. Entonces Cristo empieza su ministerio en el año 27, cuando es bautizado, y muere en el año 31, cuando es crucificado. Pero la semana decía que era por otra semana. Y a la mitad de semana murió Jesús, quiere decir que quedaban media semana más, 3 años y medio. Pero ayer vimos que 3 años y medio después que Jesús murió, la nación de Israel no aceptó a Cristo y mataron a Esteban en el año 34, 3 años y medio después. Entonces, con la muerte de Esteban vimos ayer que se cumplió las 70 semanas. Entonces, 483 años que habían pasado hasta el bautismo de Jesús, más la última semana, que eran 7 años, suman 490 años. Entonces ya tenemos que los 490 años, las 70 semanas se cumplieron y iniciaban junto con los 2300 años. Ahora tenemos que restarle a los 2300 años los 490 años que ya habían pasado de las 70 semanas y nos quedan 1810 años. Como Esteban murió en el año 34, le tenemos que sumar los 1810 para saber en qué fecha entonces se tiene que cumplir la profecía de 2300 tardes y mañanas. Entonces, en el año 34 murió Esteban y faltaban todavía 1810 para que se cumpliera la profecía de las tardes y mañanas. Entonces da 1844. O sea que en el año 1844 esta profecía debía concluir. Ahora, nosotros vimos que el cuerno pequeño surgió después que el Imperio Romano fue dividido. El Imperio Romano fue dividido en el año 476 por las tribus bárbaras. Fue dividido en 10 reinos. Entonces, en el 508 es cuando el cuerno pequeño, que es la gran ramera, se une con el Estado. Al unirse con el Estado, entonces recibe el nombre de el cuerno pequeño. Antes existía la iglesia, pero cuando se une con el Estado en el año 508, ahora ya se llama el cuerno pequeño y se llama la gran ramera. En ese año que se llama así, pero ya la iglesia existía antes. En el 508 surge, pero sabemos que recibe su autoridad 30 años después. 30 años después, que entonces empezó la persecución de los santos en el año 538. Como su hegemonía de autoridad de persecución iba a durar 1290 años, vimos que la mujer fue perseguida por 1290 años, dice entonces 538 años, más los 290 años que iba a durar persiguiendo, llegamos al año 1798. Ahí en ese año, en el 1798, es que recibe la herida mortal. ¿Cómo recibió la herida mortal? Bueno, cuando Napoleón, usted sabe que Napoleón era un poderoso, mandó entonces a capturar al papa que estaba en ese tiempo en la cabeza y lo destituyó del poder, y ya ahí hubo una separación de la iglesia y del Estado. Ya Napoleón decidió que ya la iglesia no iba a tener nada que ver con el Estado. Por eso, entonces, como ya no tenía poder la iglesia de utilizar el reino, los reyes de la tierra, ya se le había quitado el poder, y por eso se le dice que es una herida mortal, pero que esa herida va a sanar, dice el libro de Apocalipsis. O sea, que se va a volver a unir la iglesia y el Estado, se van a volver a unir, y ahí volverán a ser una unión, y va a resurgir otra vez la persecución. Ahora, el versículo 12, ya hemos llegado a 1798, que ya sabemos cuando recibió la herida mortal, a esto que se le llama el tiempo del fin. El tiempo del fin comienza en ese momento.
En ese momento entonces dijo la profecía que se iba a empezar a entender esa profecía. Desde 1798 se iba a comenzar a entender esa profecía. Ahora, algo muy importante que dijo el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Si en 1798 recibió la herida mortal, que ya han pasado 1290 años de que surgió el cuerno pequeño, dice, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Bueno, pues entonces usted lo que tiene que hacer es, bueno, 1335 días, yo le voy a restar los 1290 días que me dice la profecía y me dan 45 años. Cuando yo entonces a 1798 le sumo los 45 años, me da 1843. Pero vemos que la profecía se tiene que cumplir en 1844. Pero dice aquí que es bienaventurado el que espere, el que espere hasta ese tiempo, hasta 1843. Vamos a ver ahora qué fue, qué había pasado. Vamos a leer en Daniel 12:5. Daniel 12:5. Vamos a ver un detalle para poder descubrir qué pasó en ese tiempo. En Daniel 12:5 dice, yo Daniel miré y he aquí que dos estaban de pie, uno de este lado en la orilla del río y el otro al otro lado en la orilla del río. Entonces dije al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas cosas sorprendentes? Escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, quien alzó su mano derecha, muy importante esto, alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Todas estas cosas se cumplirán cuando se acabe el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. O sea, ahí vuelve y menciona tiempo y la mitad de un tiempo, que es el tiempo que duró la persecución, y dice que cuando se acabe esa persecución, se van a cumplir todas esas cosas. Entonces yo escuché, pero no entendí, dice Daniel. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Le pregunto otra vez. Entonces él le dijo, anda Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impíamente y ninguno de ellos entenderá, pero los sabios sí entenderán. Entonces, esta profecía dice que los impíos no la iban a entender, pero los sabios sí la entenderán, dice. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 10, donde el libro de Apocalipsis, cuando empieza su introducción, dice que es la revelación de Jesucristo. Y vimos que Daniel cerró el libro. Pero en Apocalipsis, que es la revelación, nosotros vamos a encontrar ahora que el libro está abierto. Porque llegó el tiempo del fin y ahora esa profecía se tiene que entender. Iba a estar cerrada hasta el tiempo del fin. Ahora vamos a Apocalipsis 10, del 1 al 5. Dice, vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube. Y el arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus piernas como columnas de fuego. Este es Jesucristo. Y tenía en su mano un librito abierto. Recuerden que a Daniel se le cerró el libro ya. Pero ahora en Apocalipsis 10 el libro está abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Recuerden que había un ángel que había puesto su pie de un lado del río y del otro lado. Dice, gritó a gran voz como cuando ruge el león, cuando gritó los siete truenos, emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hablaron, yo estaba por escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los siete truenos hablaron, no las escriba. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo. Recordemos que Daniel, ese mismo ángel, levantó las dos manos al cielo y juró por el que vive. Dice aquí en Apocalipsis 10, 6 y 11, lo que nos está indicando que esta profecía de Apocalipsis 10 es el libro que cerró Daniel, porque aparece el mismo ángel jurando. Aquí dice, y juró por el que vive para siempre jamás, quien creó el cielo y las cosas que están en el cielo, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Entonces aquí dice que el tiempo que se le dio a Daniel allá, ya no será más. O sea, ese es el cumplimiento para que se cumpla la 2300 tarde y mañana.
sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, quiere decir que esto está pasando en la sexta trompeta. Porque dice aquí, cuando él esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, este evento está sucediendo en la sexta trompeta, que es paralela al sexto sello. Y es paralela también a la sexta iglesia. Recordemos que yo le había dicho que las 7 visiones de Apocalipsis eran visiones paralelas de la historia. La primera iglesia se estudia con el primer sello y con la primera trompeta. La segunda iglesia se estudia con el segundo sello y la segunda trompeta. Entonces son eventos, visiones paralelas, pero en diferentes puntos de acción. El versículo 8 de Apocalipsis 10 dice, y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo diciendo, ve, come el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Ahora está diciendo que se come el libro. ¿Qué va a significar que se come el libro? Lo vamos a ver más adelante. Fui al ángel diciéndole que me diera el librito y me dijo, come y trágalo y hará amargar tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo tragué. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo comí, mi estómago se hizo amargo. Y me dijeron, te es necesario profetizar otra vez a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Este que dice aquí, te es necesario profetizar otra vez, fue porque pasó algo. Dice aquí entonces que él tenía que comer el libro, le iba a hacer dulce en la boca, pero le iba a amargar el vientre. Y entonces al final le dice que le era necesario profetizar otra vez. Mañana, si el Señor lo permite, vamos a ver entonces qué era lo que tenía que profetizar otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas. Eso lo veremos mañana. Ahora, vamos a ver qué nos dice a nosotros lo que significa comer el libro. En Ezequiel 3, del 1 al 4, dice, entonces me dijo, oh hijo de hombre, come lo que has encontrado, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me dio a comer este rollo. Luego me dijo, oh hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tu estómago con este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Fíjense que es el mismo lenguaje que usa Juan en Apocalipsis 10. Entonces me dijo, oh hijo de hombre, ve, acércate a la casa de Israel y háblales mis palabras. Comer el rollo era hablar la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que iba a hablar? Lo que Dios le había dicho. Entonces en ese tiempo lo que él tenía que hablar era el entendimiento de la profecía de Daniel 2300, de los 2300 años, que en ese tiempo iba a aumentar el conocimiento. En Apocalipsis 3, 7 y 8, yo tengo aquí la iglesia, la sexta iglesia. Recordemos que pasó en la sexta trompeta, porque dice que antes de que el séptimo ángel toque la trompeta, quiere decir que eso pasó en la sexta trompeta. Entonces, la sexta iglesia, que es la iglesia paralela a la sexta trompeta, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tiene un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces aquí en esta iglesia dice que Jesús puso una puerta abierta. Ayer nosotros vimos que en la visión de Esteban vio al Señor Jesús a la diestra de Dios. Y vimos que el apóstol en el libro de Hebreo dice que Jesús se sentó a la diestra de Dios para ministrar en el santuario. Y ayer vimos que Juan vio en el libro de Apocalipsis una puerta abierta. Esa puerta abierta que Juan había visto era la puerta del lugar santo, pero ahora a esta iglesia se le muestra otra puerta. Esta puerta es la del lugar santísimo. Y más adelante vamos a ver que por qué fue que él, al comer el libro, le fue dulce en la boca, pero le amargó el vientre. Vamos a ver entonces qué fue lo que pasó con la interpretación de las 2300 tardes y mañanas. Había un señor llamado Guillermo Miller, que él era un granjero, pero estuvo en la guerra. Y él sobrevivió a la guerra y él se sorprendió porque cuando él miró hacia el lado,
todos estaban muertos menos él. Él se estaba preguntando qué fue lo que había pasado, si Dios había hecho algo con él. Y entonces él empezó a leer la Biblia y empezó a estudiar la Biblia. Y entonces cuando él llegó a esa profecía de 2300 tal y mañana, él se detuvo ahí porque no lo entendía. Entonces él quiso entender la profecía. Entonces él fue y estudiando la profecía, en Daniel 7, del 8 al 12, él encuentra algo muy importante. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos. Ese cuerno pequeño nos ha dado a nosotros mucha agua de beber, ¿verdad? Un cuerno pequeño crecía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. Y he aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba arrogancia. Estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de día. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como lana limpia. Su trono era como llama de fuego y su rueda fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces yo miraba a causa del sonido de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno. Miré hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo fue destrozado y entregado a las llamas del fuego. También a las otras bestias le quitaron su dominio, pero les fue dada prolongación de vida hasta un tiempo definido. Fíjense que en esta visión de Daniel 7 del cuerno pequeño, aquí aparece un juez que se sienta y los libros son abiertos. Entonces dice que él estaba mirando hasta que la bestia fue muerta. Recordemos que tuvo una herida mortal la bestia. Y entonces dice que le prolonga la vida hasta un tiempo definido, que será la herida sanada. Ahora, Guillermo Miller ha visto esto y está estudiando esto. Y ve que un juez se sienta, pero miren, en Daniel 7, 13, 14 dice, estaba yo mirando en las visiones de la noche y he aquí en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre. Recordemos que Jesús dijo que él venía en las nubes del cielo cuando él venga por segunda vez. Entonces, Guillermo Miller cuando ve que dice que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre y llegó hasta el anciano de día y le presentaron delante de él. Vemos que el anciano de día se sienta para juzgar. Se sentó el juez, dice. Y entonces dice que viene el Hijo del Hombre. Muchas personas creen que el juicio es cuando Cristo venga. Mucha gente cree que el juicio es cuando Cristo venga. Eso mismo pensó él. Como ve el Hijo del Hombre que viene en la nube, él creía que Jesús entonces vendría a la tierra. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno, que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, él está pensando que Jesús va a venir a establecer su reino, a llevarse su iglesia. Pero ese no era el asunto. Cuando entonces Guillermo Miller se encuentra con la profecía de las 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado, él entiende que Cristo va a venir y va a purificar la tierra. Pero la Biblia en ninguna parte dice que el santuario es la tierra. La Biblia en ninguna parte dice eso, pero él entendía que el santuario era la tierra. Y entonces empezó a proclamar que Jesucristo vendría en el año 1843. Recordemos que la profecía dice, bienaventurado el que llegara hasta 1335 días, y ya vimos con el cálculo que ese año da el 1843. Él entonces pensaba que Jesús vendría en el año 1843. Cuando Jesús no viene en ese día, había muchas personas que se habían unido a ese movimiento y entonces alguien le dijo que él hizo el cálculo mal porque cuando él calculó que le dio el año 1843 fue porque él tomó en cuenta el año cero, pero no existe un año cero. Entonces le dijeron, no es en el año cero, tienes que poner del año -1 al año 1. No puedes decir año 0 porque no existe el año 0. Entonces ahora ellos dijeron que Jesús vendría en el año 1844. Y era para el 22 de octubre del año 1844, porque en ese día, según el calendario judío, era que se hacía el día de la expiación. Recordemos que la profecía
de los dos carneros, del carnero y el macho cabrío de Daniel 8, son una profecía que nos llevan al santuario, al día de expiación. Entonces ellos entendían que la tierra iba a ser purificada. Pero cuando Cristo no vino en ese año, quedaron totalmente chasqueados. Entonces la profecía vimos en Apocalipsis que cuando comieran el libro iba a ser dulce en la boca y ellos estaban ansiosos de esperar la venida del Señor, pero le iba a amargar el vientre. Cuando Cristo no vino, entonces ellos quedaron totalmente chasqueados, amargados. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo que Jesús venía, estaban contentos, era dulce el mensaje, pero al Cristo no venir, le amargó el vientre. O sea, estaba profetizado ese movimiento y ese chasco que iba a pasar ahí. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos quedaron chasqueados, ellos empezaron otra vez a revisar la profecía y dijeron que no tenemos error en los cálculos. Ese es el día. Bueno, entonces, mientras ellos andaban, pidieron en oración a Dios que le mostrara, así como hizo Daniel, cuando no entendía la profecía, fueron a Dios en oración. Y entonces a uno de ellos que iban por el campo, iban dos, por un maizal, entonces hubo uno de ellos que miró al cielo y entonces se acordó que en el libro de Hebreo hay algo acerca del santuario. Y en Hebreo 8, 1 y 2 dice, en resumen lo que vinimos diciendo es esto, tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, él dijo, el Señor me mostró cuál fue el error. Y entonces, como aquí dice que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, ministro del santuario, ellos entendieron que el santuario que iba a ser purificado entonces era el santuario celestial, no la tierra. Entonces ahora, al entender la profecía, ya ellos sabían que su error no estaba en el cálculo profético, sino en el evento. El evento que iba a pasar cuando el juez se siente y el Hijo del Hombre va con las nubes del cielo hacia el anciano del día, es para empezar el juicio. Entonces ellos dijeron, oh, lo que va a empezar es la purificación del santuario, pero en el cielo, que eso representa al juicio. Entonces, cuando muchas personas dicen, bueno, esa iglesia surgió de un chasco, Entonces esa iglesia no es la iglesia verdadera porque surgió de un chasco. Pero vamos a ver, la iglesia de Dios, las iglesias de Dios surgió de un chasco. La iglesia primitiva surgió de un chasco también. Pero también la iglesia surgió de un evento, de una fiesta del santuario. Fíjense que la iglesia apostólica surge en el Pentecostés, que era una fiesta del santuario, el Pentecostés. Y esta iglesia, este movimiento surge también, este chasco, de una fiesta del santuario, que era el día de la expiación. El día de la expiación. Entonces, vamos a ver que cuando la iglesia apostólica surgió de un chasco también. En Marcos 16, 9 y 10 dice, una vez resucitado Jesús, muy de mañana en el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Cómo estaban los apóstoles? Tristes y llorando. Lo mismo pasó con esta persona cuando estaban profetizando que Cristo venía y Cristo no vino, quedaron tristes y llorando porque le había amargado el vientre. Ahora en Juan 29 dice, pues aún no entendían las escrituras. Eso fue lo que había pasado con ellos. Cuando ellos entendieron eso, lo entendieron mal y era que no habían entendido las escrituras. Que le era necesario resucitar de entre los muertos a Jesús. Ellos no entendían que era necesario que Jesús resucitara. Pero ¿qué pasó en el chasco? Ellos no entendieron que Jesús estaba ministrando en el santuario celestial y que tenía que hacer la purificación del santuario antes de venir. También en Lucas 24, 19 dice, entonces él dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo le crucificaron. Nosotros esperábamos, los discípulos estaban esperando otra cosa. Al igual que en el chasco, ellos estaban esperando una cosa que no era.
nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Ahora a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció. Entonces, vemos que así como surge la iglesia apostólica, los apóstoles estaban chasqueados porque ellos estaban esperando que Jesús fuera el que fuera a redimir a Israel. Pero lo habían entendido mal. Primero Jesús tendría que morir, resucitar y después ministrar en el santuario para después venir a reinar. Entonces, ¿qué pasó con el apóstol más influyente de las escrituras? El apóstol Pablo. Vamos a ir a Hechos 26:9. Porque el hecho de que alguien se haya equivocado con las escrituras no significa que ya está todo perdido. Pues yo, dice el apóstol Pablo, la verdad, había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. El apóstol Pablo, ese que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, también tenía pensado que tenía que hacer muchas cosas en contra de Jesús. O sea, él estaba pensando algo malo. Y esto hice en Jerusalén, habiendo recibido autoridad de los principales sacerdotes. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y cuando les mataba yo di mi voto contra ellos, muchas veces castigándolos en toda la sinagoga. Procuraba obligarles a blasfemar, y enfurecido en extremo contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Fíjense, los apóstoles no entendían la profecía. Entonces, dice él, pero entonces cuando él tuvo la visión, dice, entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Cuando el Señor se le aparece a Pablo, él dice, y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te es aparecido para esto, para constituirte en ministro y testigo de las cosas que has visto, de mí y de aquellas en que apareceré a ti. Entonces, cuando el apóstol Pablo estaba pensando otra cosa diferente, Jesús se le aparece y le dice, te he constituido como ministro para que seas testigo. Lo mismo entonces pasa con esta profecía. Cuando ellos quedan chasqueados, fíjense que en la profecía de Apocalipsis 10 se le dice a ellos, te es necesario profetizar otra vez. Jesús nos dice, voy a buscar a otro grupo para que profetice porque tú te equivocaste. No, así como a Pablo, que iba en contra de Jesús, pensaba diferente, Jesús lo tomó como ministro para que fuera a predicar el evangelio. Jesús no rechazó a Pablo porque no sabía. Al igual que a este grupo, cuando queda chasqueado, se le dice, te es necesario profetizar otra vez, y dice, a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y de este movimiento que fue chasqueado, entonces es que surge la iglesia adventista del séptimo día. Hasta aquí es el tema de esa, y mañana entonces vamos a ver cuál es el mensaje que se le dijo que tenían que profetizar otra vez. Que el Señor le bendiga y que haya quedado claro, y recuerden que lo voy a subir de nuevo para que ustedes puedan escucharlo más detenidamente.